Mario, can you record on your end the Spanish session, please? Yes. All right, welcome everyone to our final session on pesticides. The session is going to focus on messaging and training in the context of culture. Let's go ahead and move on to the next slide. This session is being simultaneously interpreted into Spanish. To switch your audio over to the Spanish channel, locate the globe-shaped icon in the Zoom toolbar. Click on the globe and select Spanish from the menu. Next slide. To match what you're hearing to what you are seeing at the top of your screen, there is a View Options tab. You can click on that tab. A drop-down menu will appear, or you can select either English or, excuse me, you can select either the English or Spanish slide decks to view. If you happen to have the most updated version of Zoom, the individual English, the individual English and Spanish presentations should appear at the top of your screen, where you can easily toggle between both. Next slide. This session has been approved for 1 hour or unit of both continuing nursing and medical education. To claim credit, you must attend at least 80% of the session and submit the post-session evaluation, which will be made available at the end of this presentation. Next slide. For accrediting agency compliance, I'm going to go ahead and read aloud the disclosure statement. We have no relevant financial relationships that relate to this presentation, nor do we have any relevant financial relationships with ineligible companies whose primary business is producing, marketing, selling, reselling, or distributing healthcare products used by or on patients. This presentation was supported by an independent medical education grant by the University of Illinois, Chicago. No relevant financial relationships were identified for any individuals with the ability to control content of the activity. Next slide. All right, actually, let's go back to that slide. Sorry, Marty, let's go back one more slide. Presenting today are Amy Liebman, Alma Galvan, and Maggie Acosta. Amy Liebman serves as Chief Program Officer, Workers, Environmental, and Climate. With MCN, she's established a nationally recognized initiatives to improve the health and safety of immigrant workers and families. She oversees programs ranging from integrating occupational and environmental medicine into primary care to designing worker safety interventions. Alma Galvan is a Director of Community Engagement and Worker Training. Bicultural and bilingual, Alma has worked for more than 3 decades to improve the health of communities disadvantaged by structural inequalities in the US, Mexico, Puerto Rico, and Latin America. Her work has focused on a broad range of topics in public health, including infectious disease, environmental health, and health justice, and climate, just to name a few. Maggie Acosta is a public health researcher with experience in both rural and urban areas in the United States, India, and Peru. She serves a multi-scholar mixed method approach to better understand structural determinants of health and help strengthen health infrastructure. Her vision for health research is to not only study inequities and power, but to leverage the research process itself to enhance community capacity and build power as a central component in achieving health equity. It's truly a pleasure to have the 3 of you with us. And with that, I'm going to pass it on to Amy. She can take it over and go ahead and go to the next slide. Mario, thank you. Thanks, everyone. Thank you. I think I'm a little bit delayed, so if I'm having issues, Martha, just interrupt me. But hi, everyone, and welcome to our webinar. I'm just going to start us off. I'm going to go over some objectives, and then I'm going to hand it off to my esteemed colleagues, Alma and Maggie. So what we're going to try and do is we're going to describe some of the challenges farm workers might encounter in protecting themselves from pesticide exposure, talk about appropriate messaging and approaches for working with patients to prevent pesticide exposure at work. And we're going to go ahead and find, look at training materials and messaging tools for patients. Next slide. And maybe for this one, we Alma and Maggie will turn our videos off, and then I'll turn my video off when I'm done speaking.
So we just wanted to give you a quick overview of some demographics. I think many of you on this webinar already know when we're talking about the farm worker population, we're looking at about an estimated 2.5 million people. And a lot of this information comes from the National Agricultural Worker Survey, which is showing that we have an increasing number of women working in agriculture. Unfortunately, it's a little bit skewed because there's also a lot of H-2A workers that aren't included in this survey. So I think with our standing and seasonal migrant population, we have a lot more women, and then with our H-2A workers, we actually have some more men. The average age, about 25% are under the age of 30, but we're seeing increasingly some older farm workers from this survey data. Next slide, please. Okay, the predominant language of our farm worker population is Spanish. About 70% are born in other countries, largely Mexico, but we're seeing lots of folks from Central America as well. And that also means that we're seeing folks that don't necessarily speak English or Spanish, but may speak an indigenous language. And about half of our workers, or a little less than half of workers right now, are working without authorization. Están Next slide, trabajando sin please. autorización. La siguiente. By and large, our agricultural Por workers have mucho, an nuestros average trabajadores education of about ninth grade, and agriculturales that's really important to think about tienen una as we're educación developing our promedio school como board de hasta materials. 9 año escolar. Y es The importante income cuando level estamos is desarrollando mensajes low, y and many materiales. farm worker El families live ingresos below están, the federal poverty son line. bajos y muchos The de nuestros majority do trabajadores not have agrícolas insurance, viven por and debajo de la línea many do federal de not pobreza. use Muchos no tienen benefits seguro médico, and muchos no have not utilizan el visited sistema de providers salud de in los West Estados Virginia Unidos y no han existing in the visitado un last 2 proveedor years. médico en los Estados Unidos Next slide, please. en los últimos 2 años. La siguiente. So I wanted to just talk to Así you que yo just a little quería bit hablar con about the ustedes un worker poquito protection acerca standard de la and give you protección o some del estándar para la context protección de about the trabajadores importance agrícolas, para of darle un poco de some of the estándar regulatory o un that is contexto acerca de la behind importancia del why marco Maggie and regulatorio que Lamarge está talk so much por about the detrás importance de of lo que messaging Maggie y and Alma van a education. hablar, que But van a hablar un basically, poquito de the lo worker importante que protection es el standard is a el regulation that is intended mensajear y to la reduce the educación. Y risk of illness or básicamente el injury to estándar workers or la handlers intención es responsible for reducir el riesgo de developing enfermedades o disease lesiones entre labels los trabajadores to agrícolas y pesticides. manipuladores Next slide, debido a la please. exposición ocupacional a los pesticidas. La siguiente. So one thing that's really Una de critical las about this and a cosas que really es important muy part crítica e of the importante training that's done y una is parte that importante the del worker entrenamiento que se protection hace es que standard has an el estándar de anti-regulations protección de piece to it. trabajadores And so workers cannot be tiene una fired pieza que or es punished for anti-venganza. attempting Así to es que los comply trabajadores with the no pueden ser standard or despedidos o exercising their rights castigados por el under the worker intentar protection standard. el llevar Next a slide, please. cabo sus derechos bajo el estándar So de there's protección basically three de trabajador. pieces to the Hay WPS. 3 piezas que Inform, involucran el protect, and mitigate. And WPS, we're going to spend a el lot of informar, time proteger y mitigar. Y talking vamos a about pasar bastante ways to tiempo inform and hablando acerca hopefully de maneras de informar y contextual culturalmente ways to inform workers. And I darle just want to go through these contexto. different parts Así of es que WPS quickly, para informar a los so trabajadores, that es we que voy a can talk hablar cada about una de estas more de information. manera Next slide. rápida para hablar acerca de Next la parte slide. informada de esto. La siguiente. So pesticide safety training is Los required every pesticidas, el year entrenamiento for contra workers. pesticidas es algo que está Next requerido slide, que se please. haga año con año a los trabajadores And this is de really granjas. important. Y The esto content es of the bastante trainings must talk about importante. El how to capture contenido debe pesticides, hablar de los how to efectos de los reduce pesticidas, exposures at cómo work to reducir prevent harmful exposición a injuries, pesticidas en el trabajo y cómo location or prevenir detailed information exposiciones, about the pesticides cómo being localizar applied, información detallada sobre how to los follow pesticidas, directions and or cómo signs seguir about instrucciones y pesticide señales para mantenerse use. alejado de las zonas Training tratadas must con include pesticidas. information about El entrenamiento debe decomposition incluir procedures and información what to acerca do in de cases of procedimientos de emergency, documentación and y qué also hacer en how to casos de report urgencia. También cómo violations to reportar state a las regulatory agencias agencies estatales and las what their violaciones a la feedback norma violation protections y are. la protección Next contra las slide, please. represalias. La siguiente. So, part of informing is Parte notifying. de Next informar es slide, también please. notificar. La And siguiente. that could be having Y esto a puede sign on ser the tener slide un or letrero que pesticide estaba safe en la otra information, diapositiva acerca que tiene información acerca de los information posted. pesticidas, Next slide. información que sea
colgada o also, puesta. La siguiente, y what to también do in case of el qué hacer en caso de una Next slide, please. emergencia. La siguiente. So another piece of the informing, and this is really Pieza important, is that de work información que es has bastante named another importante individual es to get que the los information they trabajadores pueden need designar a about otra persona para pesticides obtener la used información sobre los in their pesticidas work que se sites. So usaron en they los could ask lugares de somebody trabajo. from rural Así es que ellos le legal pueden to pedir find a out alguien what alguna ayuda information they need, rural if they legal, need to si go ellos back sienten que to no están obteniendo la Mexico información que dealing with a necesitan, si pesticide van a regresar a México y exposure. They están could ask lidiando con una somebody to get exposición a the los pesticidas, le information pueden pedir a about alguien que potential les consiga la pesticides información as they're acerca related de work los tipos de this next pesticidas que slide. se están usando, y eso es bien importante para la protección de los Also, trabajadores. clinicians need to have access to the También information. los Next personal slide. médico tienen acceso a esta información. So when an agricultural worker seeks Cuando medical un care trabajador due to a agrícola busca pesticide atención médica spray, por una exposición a employers pesticida, los must make empleadores available deben safety data poner sheets. We talked rápidamente about a the disposición del safety data personal sheets. médico a las The fichas product de los datos information de or the seguridad, label and la información sobre el application producto information y sobre that's la pertinent to the aplicación medical que es personnel. This was pertinente this being para el sprayed, personal was this, médico. how did it get Decirle sprayed? si fue un Next slide, spray please. o cómo fue que el incidente sucedió. La siguiente. So another aspect that we do Otro training on is aspecto en los que protection. entrenamos And es la protección. so one of the ways that we protect Una de las workers is maneras that en que we protegemos a los require that they have a trabajadores minimum age. So que if es que you hemos are trabajado muy fuerte 18 para tener una years edad mínima. younger Así than es que si 18 uno years tiene old, you may not menos de apply 18 pesticides años, and you may uno not no go into the puede safety training. poner Next slide, pesticidas y please. uno no puede entrar a estos intervalos Um, restrictivos. and members of an individual Los family miembros de la are familia exempt directa, from el this propietario, están requirement. exentos Next de este slide, requisito. please. La siguiente. Restricted entry intervals must be Estos posted. intervalos So de this entrada slide restringida mentions that deben there's a ser certain amount of puestos. time La that siguiente, y esto significa que hay una workers cantidad de cannot enter tiempo en into la cual los trabajadores no areas pueden that have been entrar pesticide en applied. zonas en And there's donde se ha also something aplicado, se called ha an puesto el application pesticida. exclusion También hay zone. algo You'll que hear se a llama lot una about zona de that exclusión de aplicación, algo que usted escuchará training. bastante We de don't talk esto about that, but en basically en los entrenamientos de los que saying hemos that you hablado, pero cannot básicamente lo que spray a dice es que pesticide uno where no there are people. puede Next slide, poner please. el pesticida donde hay gente. La siguiente. And the application exclusion zone has a small area around where the pesticide is applied, where no one is permitted to be. It's 25 to 100-foot area. Next slide, please. And this is just giving an example of some of the that the area of the application exclusion Aquí zone tenemos un moves ejemplo with the del área de application exclusión que nos So permite at ver la 25 parte del feet or equipo. 100 feet Aquí is tenemos it is at 100 the start pies of the application. It moves with the con la application. aplicación. Esto The se va other piece moviendo con la of trying aplicación. to La prevent otra parte exposures, para tratar de mitigating evitar la is PPE exposición es la or personal mitigación con el protective equipo de equipment. protección And someone personal. who's worked in Y pesticides alguien que ha for a trabajado long con time, pesticidas the durante only mucho nice thing I can say tiempo, about COVID is that lo everyone único is que podemos familiar with what decir que PPE durante el is. COVID se Next slide. familiarizaron todos con el equipo de protección personal. Siguiente diapositiva. So Bien. when a chemical requires that Cuando respirator un base be used, químico requiere que se employers utilice un must respirador, provide quienes son los empleadores members deben with proporcionar a quienes pre-qualified manejan baseline esto fit testing evaluación for that médica, prueba de particular ajuste de respirator respirador and training on para el use. específico y el entrenamiento sobre el mismo. Next slide. Siguiente. And then Y so you have the aquí about informing, which is tenemos training, una which labor is de the sign. informar, capacitar, se ponen letreros. Ways to En la protect CHW se hace esto y PPE, para the los que tienen su application equipo de exclusion protección zones, and then what personal y las happens zonas de exclusión. Pero ¿qué should something sucede happen, should an si exposure algo happen? sucede? Si se da That's una the mitigation exposición. piece. And the Esa first es la part is parte de mitigación y la primera parte supplied what's being hablamos available de to lo que workers. debemos Next tener slide, disponible please. para los trabajadores. Siguiente diapositiva, por favor. And 1 gallon of water for each worker, Un 2 galón de gallons agua of para water for cada each trabajador employee, y 3 para cada each manejador early entry worker must para be cualquier trabajador de entrada temprana o manipulador. Next slide, please. Emergency eye wash El lavado de are ojos de needed. emergencia, las estaciones son necesitadas. And then when Y emergency assistance is another part cuando really se big. requiere la Next slide, asistencia please. en ayuda de emergencia es otra parte muy Employers importante. must provide
Los empleadores deben proporcionar rápidamente transporte a una sala de emergencia a los trabajadores o a los manipuladores del pesticida que puedan haber estado expuestos. Y esto es parte de la WPS y de lo que nosotros hacemos. Bueno, esto ya lo vimos, pero las hojas de información, de datos, son muy importantes y se requieren cuando se da un incidente. Ahí se tiene que tener la información del trabajador para poder conocer su estado en general en la ficha de datos de seguridad. Muy bien, esto fue un panorama general sumamente rápido de la WPS. Me fui un poquito rápido, podría hablar durante horas por esto. Y bueno, la idea es que les llegue a los trabajadores, pero ahora le voy a ceder la palabra a Alma y a Maggie, que van a platicar acerca de la capacitación que se requiere. Muchas gracias, Alma, y ahora te cedo la palabra, por favor, para que hables de la parte de la capacitación. Muchas gracias, Amy. Voy a darles a todos un minuto para que puedan cambiar, porque yo voy a presentar en español de tal forma que se puedan mover a sus diapositivas en el audio también y para quienes lo necesiten a inglés. Y con eso agradezco el que estar aquí y voy a hablar después de lo que Amy ha estado comentando. ¿Cuál es el enfoque que MCM tiene en relación a cómo es que los trabajadores se pueden proteger? De acuerdo a nuestro esquema, los trabajadores necesitan, por supuesto, entrenamiento en su idioma, con el lenguaje que ellos entiendan. Requieren también tener el equipo de protección personal. Requieren también conocer sus derechos y saber qué es lo que pueden ellos recibir y qué es lo que pueden ellos preguntar. Y, por supuesto, con ellos sus responsabilidades. Y la otra parte que es súper importante son los recursos en la comunidad y recursos que sean dedicados y culturalmente y lingüísticamente apropiados para ellos. La siguiente, por favor. Eso significa algo muy importante para todos los proveedores de servicios de salud, dígase médico hasta una promotora de salud o una persona que está enfrente de una clínica, ¿no? ¿Qué significa? Y yo les pediría que si tienen algún comentario lo pongan en el chat para nosotros poder hacer esto un poquito más interactivo. Melissa me dice que no entiende how to get back to English. Melissa. Do I need? Melissa, what you need to do is go over there to the Melissa, lo que world, tienes que hacer es irte al simbolito donde está el mundo, le das clic en interpretación y eliges el inglés y allí te van a salir las opciones. También puedes seleccionar allí el inglés y vas a escuchar a la oradora para que también puedas ver la presentación en inglés. Okay. So I hope, Melissa, that you are able to. Bien, espero, Melissa, que lo hayas podido resolver. Okay. Well, I will continue and please, if you need, Bien, voy a Noel continuar o y si Marta, necesitan que Noel o Marta haga cualquier tipo de anuncio, déjenme So, saber. I think Pienso creo que el hecho de que estemos ahorita haciendo el cambio de un idioma a otro es una parte muy importante de por qué los recursos y por qué el entrenamiento tiene que ser en el idioma que las personas entendamos, ¿no? Y para nosotros en MCN el acceso lingüístico es una parte muy importante. La siguiente, por favor. Significa entonces para MCN y para todos los que trabajamos con poblaciones cuyo idioma no es inglés, que tenemos que crear materiales educativos culturalmente apropiados para que los trabajadores, me da la siguiente por favor, consideren el lenguaje. Porque el lenguaje no es solamente el poderse comunicar con las personas, sino es una puerta de entrada a las costumbres, a las tradiciones, a los valores y los antivalores,
así también a las condiciones sociales, el ambiente y las dinámicas de poder que se manejan dentro de una comunidad. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos esto cuando desarrollamos materiales educativos o cuando hacemos entrenamiento. La siguiente, por favor. Para ello, tenemos que considerar el aspecto que le llaman alfabetización, ¿sí? Y hay dos aspectos muy importantes. La alfabetización, es decir, la educación respecto a algo que tenga una persona, el que sepa leer y escribir, pero también la alfabetización con respecto a la salud. La siguiente, por favor. Y esto es la definición de lo que es la alfabetización en salud, que es lo que muchos de nosotros nos preocupamos. Esto significa que una persona necesita tener comunicación verbal, entender el lenguaje verbalmente, pero también necesita entender números y matemáticas. Otra parte importante es que sepa cómo usar esa información y que también sepa leer, es decir, que puede interpretar el lenguaje escrito que está ahí. Pero la parte más importante, que es la que está a la derecha y en rojo, es que sepa navegar el sistema de salud, ¿sí? Entonces, lo que nosotros llamamos alfabetización en salud es algo más complejo que no es solamente leer y escribir y entender, sino es manejar la información que se nos está dando para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Y con mucha frecuencia nosotros nos enfocamos en la alfabetización de la persona con la que estamos trabajando, ¿sí? Y bueno, hay otro aspecto muy importante. La siguiente, por favor. Tenemos que considerar la alfabetización de la organización, es decir, de nosotros como proveedores de servicios de salud, de nuestra clínica, de nuestra organización, de nuestro hospital. Entonces, la alfabetización en salud organizacional es el grado en que nosotros, las organizaciones, permitimos que esta información salga de una manera equitativa y que las personas puedan comprender y utilizar la información. Si nosotros no proveemos a ellos información que sea clara, sencilla y de acuerdo al lenguaje que ellos entienden, entonces nosotros no estamos teniendo este concepto de alfabetización en salud de nuestra organización. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en que nosotros primero necesitamos alfabetizarnos en esto para luego alfabetizar a las personas con las que vamos a trabajar. La siguiente, por favor. Y bueno, nosotros descansamos muchísimo en lo que es la educación popular, que significa que no hay una sola forma de informar a las personas, que tenemos que hacerlo de una manera dinámica y conectarlo con las experiencias, con los valores, con la cultura de las personas con las que estamos trabajando. Eso es educación popular. No es nada más dar una cosa, sino es o una información o un entrenamiento, sino conectarlo con lo que la gente ya sabe para que la gente lo pueda utilizar, ¿sí? Si utilizamos este tipo de educación, entonces podemos ser una organización que es culturalmente adecuada. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros creemos mucho que una de las estrategias de salud pública que debemos de utilizar es los promotores de salud comunitaria. Nosotros creemos que ellos son una parte muy importante para personalizar la educación, para incorporar cultura, valores y creencias y para construir las redes y coaliciones que pueden ayudar a que las comunidades manejen mejor el sistema de salud. Adelante, por favor. Y bueno, en pocas palabras, estas son las estrategias que nosotros utilizamos. 1, el promotor de salud comunitario. 2, justicia lingüística, entrenar a la gente en el lenguaje en que va a entrenar a otras gentes, no en otro lenguaje. ¿Para qué? Para que tenga los detalles del lenguaje con el que va a entrenar a otros. Esto va a promover equidad en salud y esto va a promover también más participación y, por supuesto, movilización comunitaria como otra estrategia de alcance para las comunidades. La que sigue, por favor.
Basándonos entonces en todo eso, nosotros hemos trabajado mucho en entrenamiento, en desarrollo de materiales educativos, y estos son algunos de los que ustedes van a poder encontrar en nuestros sitios de internet. La que sigue, por favor. Estos materiales tienen esta característica que nosotros estamos diciéndoles, conecta con la realidad de la gente. Adelante. Quien ha visto estos libros cómicos, ustedes van a poder ver que los dibujos y los temas y las palabras se conectan con lo que la gente valora. Los hacemos con la gente, no solamente para la gente, sino la gente se involucra en el desarrollo de ello. ¿Qué sigue, por favor? También presenta soluciones prácticas, porque así es, nuestra comunidad es concreta, nosotros necesitamos cosas concretas, y eso es lo que hacemos con los libros cómicos que estamos desarrollando. La que sigue, por favor. De forma clara y sencilla. La que sigue. Y bueno, les vamos a presentar en relación a pesticidas este material educativo que se llama Juan abre los ojos. Ustedes lo van a poder bajar en el sitio de internet. Es en relación al estándar de protección del trabajador agrícola. No me voy a detener mucho, pero quiero que ustedes vean cómo es una conversación entre trabajadores del tomate con las condiciones que ellos sufren. Adelante. Si me lo va pasando, por favor, Mario o Marta, poco a poco. De acuerdo. Entonces, la conversación se da en el campo y abordamos las cuestiones de cómo cómo se exponen a estos pesticidas y cómo evitar que estos pesticidas lleguen a casa, a la familia, a las cosas que a ellos les interesan, y cómo pueden ser estas rutas de exposición y cuáles son las cosas concretas que se pueden hacer para evitar exponer a más gentes. Entonces, es una combinación entre el estándar de protección del trabajador agrícola, a la vez que soluciones concretas de cómo los pueden utilizar. También entonces tenemos este otro material, el entrenamiento de seguridad sobre pesticidas para los trabajadores agrícolas, que lo hicimos junto con PISCA y que también habla al respecto de este estándar del trabajador agrícola. El que sigue, si es tan amable. Todos estos materiales ustedes los van a poder recibir o lo pueden bajar de nuestro sitio de internet y ustedes los pueden adaptar, eso es lo bueno. O sea, están ahí también las guías, es decir, ideas bien concretas de cómo el promotor de salud o cómo el clínico puede utilizar este entrenamiento paso por paso, slide por slide, diapositiva por diapositiva. Y ustedes van a poder ver que les están poniendo los enlaces para que ustedes puedan entrar y bajar estos materiales. ¿Qué sigue, por favor? Estos materiales todos And son I want to súper... pause, Martha, the translation is off now. Okay. So you want me to speak in English? No, I think we just need to fix that issue. De acuerdo. Okay. You let me know then. The translators, are you guys not able to translate? Is that what the problem is? Okay, all right. Please continue, Alma, in Spanish. En Spanish. Okay. Entonces, en el sitio de internet, eso es lo que están ustedes viendo ahí. Ahí van a poder ver todos y cada uno de nuestros materiales educativos para que ustedes los puedan en detalle utilizar. La que sigue, por favor. Y bueno, con todo esto que nosotros hemos hecho, queremos compartir algunas de las prácticas más efectivas, lo que nos está funcionando. Nos funciona mucho reconocer el proceso. Esto no se da de la noche a la mañana. Desarrollar materiales educativos no es algo rapidísimo, es algo en lo que hay que involucrar a las personas. Hay que tomar el tiempo para conocer el lenguaje y el sistema de valores. Entonces, entrenarnos, entrenar a las promotoras de salud, a los promotores para que hagan campañas que sean adecuadas a su comunidad, eso es una de las cosas más importantes. Y MCN se ha dedicado mucho a trabajar con materiales editables para que se hagan campañas de una manera
sencilla y adecuadas a la comunidad, ¿no? Y bueno, desarrollar estos materiales culturalmente adecuados toma el tiempo, pero son muy efectivos y se pueden utilizar no solamente en una sesión, sino en muchas y diferentes sesiones y de varias formas. Todo depende de cómo usted lo decida. Y la otra parte que es muy importante es tomar en cuenta la alfabetización en salud en las personas, en la comunidad y la organización. Un solo material no funciona para muchas de las comunidades. Usamos mucho este concepto de co-creación de los materiales. La interpretación o la traducción de un material no es suficiente porque dentro del material, dentro del concepto que se quiere llevar, no siempre hay una traducción adecuada. Entonces, se necesitan desarrollar materiales en el propio idioma de las personas. La otra que es súper importante es la utilización de los promotores de salud comunitarios como una estrategia de salud pública, ¿no? Entonces nosotros felicitamos y tratamos de que el promotor de salud sea parte del equipo médico, sea parte del equipo de una salud, porque son ellos quienes conocen a sus comunidades. Y ya para terminar, las últimas dos sugerencias que nosotros tenemos es hacer alianzas con organizaciones comunitarias y con la comunidad misma. Son ellos quienes nos pueden decir cómo. Ciertamente que nosotros podemos tener los conceptos más adecuados y confiables de acuerdo a lo que nos dan las agencias, ¿no? Pero, o lo que nos da la investigación, pero ellos son quienes nos pueden ayudar a cómo lo podemos transmitir, ¿no? Y lo último, pues ya los mencioné, las campañas hiperlocales, ¿sí? La que sigue, por favor. Y con esto, pues le doy la palabra a mi colega Maggie Acosta. Maggie, por favor. Muchas gracias, Alma. Hi, everyone. My name is Maggie Acosta, and I just want to take a second to Hola a announce that I'm todos, mi nombre es María Costa. Yo quería tomar un segundo para decirles que mi presentación la voy a hacer en inglés para quien quiera cambiar y asegurarse que su audio está funcionando de manera adecuada. Yo voy a estar compartiendo el día de hoy mis lecciones que he aprendido en el trabajar con trabajadores agrícolas para desarrollar materiales de alcance. Y aquí en esta diapositiva uno puede ver el producto final que hemos puesto y hablar exactamente cómo llegamos a esta. La siguiente. Before we jump in, Antes de empezar, one more slide, please. Before we jump in, I just want to talk a little bit about solo my center. quería hablar un So I work poquito at the Great Lakes acerca Center del centro en for el cual Worker yo Health estoy. and Yo trabajo Wellbeing. con el Great Lakes Center Thank you. para el bienestar de los trabajadores agrícolas. Déjeme ajustar un poquito esto, una anterior. Thank you. Perfect. Yeah, Gracias, so I perfecto. work at the Great Lakes Center for Farm Worker Yo Health and trabajo en el Great And Lakes we are Center, que one es un centro de of salud 12 para giant trabajadores agrícolas y agricultural bienestar. centers. So our second Es uno de los location 12 is que in hay Chicago, de Illinois. centros. El We are nuestro en based at específico está UIC basado en School Chicago, of Health. Illinois. We Y also estamos have basados en la Escuela researchers Pública de for a Salud worker UIC webinar, and they y are at también trabajo con un University grupo of de Illinois investigadores Urbana-Champaign. que Illinois, del So área our center rural, y has la Universidad de various Illinois projects going Urbana-Champaign. on, and Nuestros we also have escenarios tienen muchos people proyectos de dedicated investigación que to están llevándose a outreach, cabo, un and equipo our completo que outreach está involves dedicado al collaborating with some of the alcance o a la nonprofits. These colaboración, logos you see on the slide. incluyendo también And together we complete con legal, empresas clinical, and que different no social tienen service finalidad de outreach to farm workers lucro, all across the cuestiones state. legales, Next clínicas slide. y diferentes servicios de alcance. La siguiente. And first, I want to give folks an orientation to Primero our approach quería to orientar outreach, a la kind of frame why we gente wanted to work with farm workers to develop educational materials. So para que sepan I would say that outreach en means qué tipo de developing different estructura people depending on haríamos where you're situated. So estos outreach can materiales. look a Yo little pienso different at que nonprofits, el local llegar a clinics, and ellos at puede legal ser clinics, diferente and different dependiendo de for dónde esté usted academic situado. folks. Puede ser diferente en cuestión Usually in an academic legal, context, what clínica that o a la means is gente that there's a team of escolarizada. researchers who have Usualmente lo que significa es un equipo de validated investigadores information, and they que have tienen information that they información want to package válida up y que tienen nicely and información be que able to share quieren with
envolver de manera adecuada y compartirla con el grupo de gente que le beneficiaría tener esta información. Y usualmente eso lo que significa es que el alcance o la colaboración puede verse como un flujo de información que uno quiere compartir con un grupo de gente, pero nuestro centro significa un compromiso comunitario mutuo que es bidireccional para hacer a nuestros trabajadores agrícolas el entender y que tengan un apalancamiento de la relación benéfica mutua que existe. Y con esto, lo que esto significa es que estamos tratando de tener una relación comunitaria más robusta y es para esto tenemos trabajadores agrícolas en consulta, nos involucramos para que colaboren con nosotros en las diferentes fases y con las diferentes ideas. Así es que esto sería un grupo de trabajadores agrícolas que la esperanza es que pronto puedan sentarse en la mesa y nos ayuden a decidir qué es lo que queremos hacer para tener el alcance de nuestros programas y en la información que queremos estar compartiendo. La siguiente. Por esta razón es bastante importante el pedir para nosotros, el asegurarnos que tenemos el comentario de los trabajadores y una de las cosas que nos queremos enfocar es un entrenamiento en los residuos pesticidas. Esto es un entrenamiento distinto que no solo se enfoca en la aplicación de los pesticidas en el momento en el cual los pesticidas están siendo aplicados a las plantas, sino en lo que permanece después, porque los remanentes pueden viajar a las ropas, a los zapatos, y esto puede seguir a los trabajadores y contaminar a los trabajadores y llegar a su casa. Así es que lo primero que hicimos es que llegamos al Internet para ver qué tipo de recursos ya están incluidos ahí, y lo que encontramos es este recurso está aquí en esta diapositiva y uno puede ver que se ve similar a otros recursos, y me imagino que ustedes con los que se han topado. Hay muchas piezas promisorias en la información que uno las puede ver, que es en el lenguaje, que es bastante importante, en este caso el español, que es el principal lenguaje para muchos de los trabajadores agrícolas, no el único, pero el principal para los trabajadores agrícolas. La información está incluida en pedacitos, no mucho texto incluido, y con las gráficas que acompañan al texto para que uno se pueda imaginar qué es lo que está pasando en el escenario relacionado a dónde está el pesticida para tener más contexto. Incluso cuando son promisorias, hay muchas barreras que tenemos que tomar en cuenta con ese tipo de materiales. Tanto el doctor como Liebman y como Alma dijo, el español no es el idioma de todo el mundo, sino que es el principal que hay en trabajadores agrícolas. Este tipo de material, si no fuese así el caso, no sería accesible. Hemos encontrado que los niveles de alfabetización varían de manera amplia en los trabajadores, o hay gente que no puede digerir la información en estos volantes sin la ayuda de otra gente. También muchos trabajadores agrícolas tienen la necesidad de utilizar lentes, pero no tienen los recursos necesarios. Así es que quizá los textos, hacerlos más pequeños, y por eso llegamos a la relación o a la conclusión de que debemos de desarrollar los materiales para trabajar, que los trabajadores puedan accesar, tomando en consideración los niveles de alfabetización. Cuando empezamos a ver, nos dimos cuenta que probablemente no somos los únicos que estamos batallando en encontrar recursos accesibles. Hubo un estudio en el 2023 que dio cuenta que menos de la mitad de los materiales que son desarrollados por las organizaciones agriculturales, incluso por los trabajadores, estaban siendo hechos para las necesidades de los trabajadores. La siguiente. Así es que ese es el proceso que nosotros, a medida de intentos y errores, pudimos afinar para desarrollar materiales que ayuden a los trabajadores agrícolas. Primero es escoger un tema para que los trabajadores puedan leer. Esto viene del equipo de investigación
Y de ahí vimos si existía el recurso, qué lecciones podemos aprender de otros, necesitamos recrearlas quizá. Y para nosotros en el tema de residuos de pesticida hicimos lo que necesitamos para salir con nuestras propias gráficas. Así es que en la tercera cajita, donde empezamos, que es consultar con un experto en el tema, era el juntar temas que son clave y en los que queríamos dar a entender. No nos enfocamos tanto en una hoja que tuviera tantos conceptos de texto. Y ahí fue cuando empezó el planeamiento y de ahí el trabajo gráfico y el trabajar con los trabajadores agrícolas. Aquí está el inicio de un borrador gráfico. Lo que hicimos fue, entramos al internet, tomamos fotos, conjuntamos temas y conceptos clave, los imprimimos, hicimos un póster y les pedimos su comentario a los trabajadores. Les preguntamos, ¿qué es lo que ves en esta foto? ¿Cómo se conecta esto a las otras fotos? ¿Y qué aprendes tú de estos? Solo hacer preguntas simples como estos. Nosotros pudimos pues ver qué tanto del contacto del contenido era accesible para los trabajadores y luego lo revisamos con fotos para hacerlos más específicos. Y finalmente, cuando escogimos las fotos que hacían resonancia con los trabajadores, trabajamos con un artista local para que los hiciera unas gráficas base en un estilo que les voy a enseñar a todos, que en realidad se ve como un estilo de arte familiar a los mexicanos, a los trabajadores centroamericanos y finalmente con lo que surgimos, el distribuirlos entre los trabajadores para que continuaran con ellos en los campos siguientes. Eso es exactamente como se ve. Yo sé que es difícil verlo de la otra gráfica, pero estos son algunos de los pósters que nosotros desarrollamos. En el lado izquierdo está la versión número 1, así es como comenzamos y muestra el flujo que tienen los pesticidas desde cuando se aplican hasta cómo se entra al cuerpo de los cuerpos por ingestión. Y cuando compartimos estas fotos, Y cambiamos el color de los pesticidas de foto a foto. Y también dijeron que un par de ellos no sabían de los residuos de los pesticidas y preguntaban qué podían hacer para evitarlo. Y sacamos una segunda versión donde pueden ver que estamos ahora manejando un solo color consistente, elegimos el blanco. Y luego pusimos un segundo grupo de fotos que son recomendaciones de prevención. Y cuando llevamos esto a campo, ahora los agricultores dijeron que el blanco no se veía muy bien, que lo cambiaran a un color que pareciera un químico tóxico y lo cambiamos a naranja. Y también nos dijeron utilicen marcas para cada foto individual para que podamos saber que son pasos diferentes con palomitas que tenemos que ir siguiendo. Así que de esta manera presentamos esta tercera y última versión, donde ahora tenemos a todos los pesticidas de diferentes colores para que puedan ver con gran claridad cómo van viajando y cuán tóxicos son. Y también todos los temas de prevención desglosados. Entonces, de esta manera podemos tener conversaciones más robustas con los agricultores y aprender cuáles son las barreras y poder implementarlas en su vida. Y a partir de aquí aprendimos mucho acerca de otras cosas útiles, como puede ser, aprendimos que hay trabajadores agrícolas que piensan que el envenenamiento de los pesticidas solamente sucede en el momento que se aplica, pero luego aprendieron que los residuos pueden impactar a cualquier persona, incluyendo personas en casa que no trabajan allí. También aprendimos que los trabajadores agrícolas estaban conscientes de que es útil separar su ropa de trabajo de su ropa de casa, pero si no tienen un espacio para poder hacerlo, no todos ellos ni siquiera tenían un canasto para ropa sucia. Algunos utilizan bolsas para ropa sucia para poner su ropa para ir a lavarla. Y voy a regresar a esto en unos minutos. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos el producto final. Todas las fotos que nos dieron las convertimos en esta imagen, que es lo que ustedes verían en muchos murales o en nuestro trabajo. Y muchas de estas fotos
ahora han sido adoptadas por los trabajadores agrícolas. Ustedes podrán notar también que al final hemos agregado texto. El texto, la idea es que complemente y que esclarezca los puntos, pero las imágenes están allí para captar los conceptos. Así que pues solitas pueden mandar todo el mensaje para aquellos que no dominan el idioma o no saben leer. En total tenemos retroalimentación de 127 trabajadores agrícolas para hacer este gráfico. Y queríamos hacer algo, además de proporcionarles con la información. También queremos darles recursos para que se puedan proteger. Así que lo que hicimos fue comprar bolsas de basura, bolsas para ropa sucia, para darles capacitación y que puedan ahora separar su ropa de trabajo de la ropa normal. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos el lado posterior de la infografía. Como pueden ver, tiene los pasos y este producto final ahora está disponible como póster o con este formato como de postal. Siguiente diapositiva. Así que quiero volver a comentar lo que ya había dicho, que es que muchos de estas intervenciones hechas más a la medida culturalmente pueden ser muy útiles, pero también estoy de acuerdo que hay muchos beneficios en invertir el tiempo en este tipo de intervenciones y en trabajar directamente con los trabajadores para presentar soluciones. Así que para nuestro proyecto en particular encontramos que el trabajar con los trabajadores agrícolas sí aumentó su comprensión sobre el tema. Hicimos una pequeña encuesta con 33 trabajadores posterior a distribuir estos materiales y encontramos que mejora su comprensión. Así que posteriormente, al destinar tiempo a ver estas postales, la mayoría de los trabajadores agrícolas ahora pueden explicar cómo funcionan los pesticidas con su salud y pueden darse cuenta que están en riesgo de envenenarse, no solamente los que llevan en sí a cabo la aplicación del pesticida, y por lo menos esto para evitar el envenenamiento. Ya algunas personas llevan a cabo 2 y otros hasta los 4 puntos. Podemos tener diálogos más robustos con los trabajadores agrícolas y saber más acerca de sus condiciones de vida y trabajo, de tal manera que no solo les damos información, sino que pueden aprenderla y aplicarla, bajar las barreras. Y nosotros buscamos formas para ayudarles y trabajar conjuntamente. Y por último, también digo que mejora las acciones de alcance comunitario en general, es decir, tenemos una participación realmente muy fuerte en esto, pero también se ven beneficiados a todos los que nos acercamos, porque ahora son vistos como un socio más confiable al tomar en cuenta la retroalimentación de los trabajadores y verlo con más seriedad. Por lo pronto vimos que empezaron con estos recursos, estos procesos, como ponerlos en contacto con abogados y demás tipo de expertos y tienen más interés en colaborar con nosotros, no solamente en el acercamiento, sino en todo. Así que quiero decir que a pesar de que es intensivo en tiempo y recursos, los beneficios son sorprendentes e invito a que piensen acerca de cómo con la capacidad que tienen ustedes en sus organizaciones también pueden presentar formas creativas de trabajar con los trabajadores y que tomen en cuenta su conocimiento y su cultura. Esto puede ayudar muchísimo. Siguiente diapositiva. Bien, quiero agradecer por compartir su tiempo con nosotros. También tenemos información acerca de mi organización, nuestras redes sociales, correo electrónico, por si quieren ponerse en contacto y me da mucha emoción saber si tienen preguntas. Gracias. Great. So Martha, Martha, you'll be helping with Maravilloso. the questions, but I Marta, saw vas a some ayudar in con las that I wanted preguntas, pero to, vi algunas que address while we're entraron que a mí me waiting. gustaría Thank you both, manejar mientras Maggie and esperamos. Alma. Gracias, Maggie y But Alma. somebody was asking Alguien preguntaba for information about o pedía información acerca women, pregnant women and women de of mujeres reproductive age, embarazadas and en edad reproductiva I
Y Noel's gonna put into the chat, Noel puso en el conflict that we chat did a few years el ago, conflicto que tuvimos hace regarding, algunos años que women of tenía que ver reproductive con age and some steps to help mujeres en edad with pesticide exposure. reproductiva Obviously, y it's cómo really hard to apoyarles. be Es muy exposed to all, difícil estar anytime expuestos during pregnancy, but en sometimes we general know durante that el embarazo, pero women have sabemos que few algunas veces las choices. mujeres tienen Also, pocas we opciones. wanted a También list of una lista pesticides de that can impact pesticidas que pueden the impactar women and their babies during a las pregnancy. mujeres y a sus bebés And durante el we're embarazo. gonna put the Y number vamos a 4 poner la link número next to the 4, el National Pesticide enlace Information Center, del and Centro de they might be Información de able to Pesticidas a help nivel you out nacional, with quienes podrían compiling apoyarnos a a list like recopilar that. toda una lista So con ello. that was a Así que technical bueno, esto question fue there. una And pregunta then técnica. just Y from luego, Maggie and Alma, I did Maggie y see Alma, sí vi something come through on the algo que chat entró about en el chat in acerca some of the research that folks have done, de la they've seen investigación that que se ha hecho, donde people se ha prefer encontrado videos que la versus gente pamphlets and other things. So maybe you que can usa panfletos, otro tipo de you know, materiales, comment on hay that muchos research comentarios that en they ese did sentido, en esa investigación. Sure. I'm really excited by this question, Sí, so me maybe da I'll go mucho first. gusto esta pregunta. Si Um, quieres, yo so contesto I want to say primero. some Bueno, uh, quisiera decir a new project that we have que going un is nuevo we're setting up producto a que WhatsApp tenemos page es to una connect to página de farmers. WhatsApp para conectarnos con los trabajadores And agrícolas as part of y setting that up, como again, we're parte de asking establecer farm esto, worker input estamos and how they want to pidiendo get las information. aportaciones de ellos y cómo Yeah, quieren la información. Y videos are very sí, popular. los videos son muy They're populares, fans of photos with son text. fans de las fotos con texto. And they're saying that WhatsApp is a very Y common nos comentan que way el to WhatsApp be es in una touch. manera So we're muy finding común de maybe estar en social media contacto. is where we should be Las moving redes to, sociales because also también, outreach can be porque very resource el intensive. alcance puede también ser You muy know, for us in intensivo en cuanto a la Chicago, some of the investigación. Para closest nosotros farms en are 2 Chicago, hours away. algunos están a And 2 horas if de we're driving 2 nosotros, así que hours si to one estamos farm, manejando we can 2 horas only a go una to their granja, farm so many solamente times. podemos ir But if we're connected pues via en algún WhatsApp, we momento, pero si can estamos be in touch conectados more por often, and WhatsApp, we can share podemos resources estar en frequently. contacto So mucho I más think frecuentemente y there are compartir additional ways to materiales also y be in demás. touch. Así que Photos hay are muchas ventajas. photos are Las popular. fotos son populares, Videos are popular too. los With the videos son caveat that populares it's también, like less pero than la that. advertencia es, Is what I've heard, because lo que yo he then, escuchado es que they might want to move on to something else. But probablemente yes, quieran videos irse are a very otra cosa, popular. pero sí, los videos son muy populares. I totally agree with Maggie. Estoy Thank you. completamente de If acuerdo con I, Maggie, muchas I can add gracias. also Y that yo podría another way agregar que of también passing otra forma de information pasar is with the radio información station, son las especially estaciones to de those radio. underserved communities. We En use a estas lot of the comunidades community que no radio reciben los servicios, stations, se utilizan and mucho las there is a estaciones lot de radio here in the United States, comunitarias. especially Y aquí en los California Estados and the Unidos, south sobre todo en California y en of the el United sur States. de los We Estados have Unidos, se tienen organizations that have organizaciones programs in que tienen indigenous programas languages. en I saw that lenguajes question indígenas. too. Yo vi también And esa pregunta that's the donde needs assessment that Maggie and I se were tiene que talking hacer about. la We need to evaluación de know where are necesidades. you Estamos hablando getting, todas de what is the dónde están target obteniendo population o cuál es su of those población materials. objetivo para And esos if you materiales. do develop Y si something in ustedes Spanish, desarrollan algo en and then español, you want to translate it pues to querrán all traducirlo or to mom a or to todos other o a la languages. You mayoría need to y lo bring querrían someone traducir a otro from that idioma. Por lo community that tanto, speaks querrían that buscar a language, alguien de and esta then go comunidad que through the explique ese process idioma y of luego pasar what el is the concept proceso that de you decir, want ok, ¿cuál es el to do, concepto que and not quieres do a hacer? Y direct no translation, solamente hacer but una do traducción more like directa, an sino interpretation and como una co-create interpretación y and co-crear develop y a desarrollar specific way of una forma probably using the específica, same picture, but adequating the probablemente de picture of utilizar la misma the imagen, pero picture adecuando with elements en that will ella los be elementos according que to the culture serán of that acordes a la specific cultura group. So, específica de ese grupo. and I totally agree about the Así que videos. estoy Videos are completamente de very acuerdo con los important right videos. now. Los videos son muy importantes ahorita, WhatsApp, el TikTok, el anything. WhatsApp, lo que sea. Any other question? ¿Alguna otra pregunta?
Thank you, Alma. I'm going to jump in really quick just to Muchas go gracias. through Voy a these entrar last couple of rápidamente slides. para comentar las Just a últimas dos reminder to connect with diapositivas, us solo by para signing recordarles into ponerse en setting up for a contacto mailing con list and then nosotros, to access our que resources, tienen los data primeros application dos on the field, accesos para and recursos y register if you want to actualizaciones en continue campo y webinars. registrarse hacia Let's go ahead nuestros for the next slide. webinarios. Vete por favor a la siguiente And we'd love for you to diapositiva. leave Y nos MCN a review encantaría on Grid que Health le den Projects. una Let others revisada a know how your work MCN. has impacted, Aquí how pueden our ver work has cómo impacted nuestro you or your trabajo communities, les ha or impactado a simply ustedes, a why su you love comunidad, MCN. Just give us a o summary hay of un what you said in this review, and that 11-7A. would be amazing. Una o dos Let's entrevistas go to the sería next slide. maravilloso. Vamos a la siguiente And a diapositiva. reminder, just Un take a few minutes to submit the recordatorio. Tómense unos evaluation. minutos para ver la evaluación. And a reminder Es on top nada of más that otro is that if you're recordatorio seeking de continuing esto. Si están education, either buscando through the educación medical, continua, submission of the evaluation is tienen required. que presentar también Where la you guys are evaluación. filling out your evaluation Se les outside, requiere, una vez que let you terminen guys su know something. Obviously, evaluación, everybody le voy a follow mandar a emails, todos un links to correo our electrónico de webinar today. seguimiento con And on enlaces a this page where nuestra you can página download web y ahí the pueden bajar PDF de los version of the seminarios la presentation. versión en You can PDF de la find links to the presentación, recording pueden and to the encontrar enlaces a la evaluation. grabación y a la Everything will be evaluación. providing in English and Todo va a Spanish. estar en inglés y en With español. that, thank you for joining us Y con today. esto I'm les not sure if we have agradecemos time estar to con answer nosotros. another No sé si question or nos two queda tiempo de that's come responder in. una pregunta más. Sure. Sí, claro. I know I saw a question earlier. Someone was Vi asking una pregunta for antes. Alguien the name of the preguntaba study that you're talking about. el nombre del If you could estudio stick del que that into hablabas, the chat, Maggie. that would Si be pudieras great. ponerlo en el chat, sería maravilloso. Ooh, plot twist. It's not a study, it's just our outreach Pues course. So we just realmente fund certain solamente nuestro bilingual curso de initiatives, outreach, always get entonces feedback, those sort of funcionamos things. al recibir But it's not an independent retroalimentación, research project. pero no es un It's just recurso our general independiente, approach es to simplemente nuestro enfoque Great, thank you. Thank you for that. para el acercamiento. So now- Gracias. Sí, No, I'm yes, sorry. yes, No, Alma. if I can just say Si me that the permiten importance decir of que la having community health importancia de workers in tener this trabajadores kind of comunitarios materials, para la if salud you utilizados en download estos Maggie or our materiales, si ustedes materials, bajan outreach, and los also materiales de try to Ari o de Marsh, adapt them también and tratan de then nothing adaptarlos, is more important donde than no hay one-to-one nada de interaction. decirle a But alguien que sea sometimes pequeño it's not cuando hay possible interacciones uno a uno, because pero a we don't veces no have the son funds posibles or porque no the tenemos los people to do fondos it. o So las that's personas que lo the pudieran hacer es reason aquí to cuando se utiliza este always tipo de herramientas, pero train siempre people estar in their language. capacitados o They are going capacitar a to la gente en el train idioma other people. en el que van a That's very capacitar a important for otros es sumamente importante. Thank you so much, Alma. Muchas Thank gracias, everyone for Ana. joining us today. Gracias a Maggie, todos por Amy, estar aquí Alma, el for día de sharing that hoy. wonderful Mi information. alma Thank you por to compartir la Language Access información. Muchas Austin and their gracias a wonderful Language interpreters, Access Antonio and Austin, a Gabriela. nuestros And intérpretes special Antonio y thanks to the rest of Gabriela, our MCN y staff that is también al helping resto del staff everybody have por a great ayudar rest of your muchísimo. Que day. todos And like tengan I un said, resto del día obviously you fabuloso. Y guys como follow ya up email dije, later today, so keep an den ear eyes seguimiento, out. por I'll put favor, it en on su your correo inbox. con lo que les voy Thanks, everyone. a mandar. Por Gracias. favor, chequen Nos su vemos. bandeja de entrada.